Well, good morning and buenos días, más que good morning, veniendo de París. Buenos días y buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Cecilia Barbieri y estoy a cargo de la sección de Ciudadanía Mundial y Educación para la Paz en el sector de educación de la UNESCO en París. Queremos dar entonces la bienvenida a esta serie de conversaciones sobre educación para una ciudadanía global con sentido. Y el webinar de hoy día tratará de la educación para la ciudadanía global como vector de transformación de la escuela. Quiero agradecer como primera cosa a la Fundación SM para fomentar estos encuentros y traernos en este debate. Y para iniciar, muy brevemente, mirando un poco al tema del webinar de hoy, ¿no? Y considerando la visión que la UNESCO tiene sobre la ciudadanía global y la participación de los jóvenes. Hay una frase de un informe de la UNESCO sobre los futuros de la educación que va a salir al final de este año, que me hizo pensar un poco a los temas que vamos a tratar hoy, que menciona que el futuro de la ciudadanía está ligado al futuro de la democracia y a la cohesión social. Creo que los retos críticos de nuestra generación y de las generaciones futuras, pensamos al cambio climático, la migración humana, la desigualdad social y económica, solo pueden abordarse verdaderamente como una comunidad mundial cohesiva, unida por fuertes tejidos sociales. Entonces, la idea de estos debates también en nuestros días, cómo podemos fomentar y fortalecer esa comunidad. Veo que todo el tema que vamos a debatir, la ciudadanía mundial está muy relacionado a una meta de la Agenda 2030, de Educación 2030, en particular la meta 4.7 del Objetivo de Desarrollo 4, que incorpora la evidencia de los propósitos sociales, humanísticos y morales de la educación. Y creo que para nosotros como UNESCO esta es la meta que nos empodera, ¿no? Para la transformación que esta Agenda 2030 necesita y promueve. Y hace un poco realidad el principio de colocar a las personas en el centro de la agenda, no solo como destinatarios, sino también como actores, agentes de cambio. Entonces, creo que ¿qué significa esto en la práctica? ¿Qué significa realmente esta meta 4.7 para la educación? ¿Qué significa un sentido de responsabilidad compartida y compromiso con la solidaridad internacional para nuestro futuro común? Entonces, hoy vamos a tener tres ponentes, estamos muy privilegiados de tenerlos con nosotros. Entonces, quiero presentar los tres ponentes que están con nosotros hoy. Primero, el profesor Pedro Sáez, que es profesor de Geografía, Historia y de Historia del Arte en institutos de enseñanza secundaria. Profesor Sáez tiene una larga trayectoria, no solo como profesor de secundaria, sino también como formador de profesorado, como autor, un prolífico autor, y tiene mucha experiencia con el asociacionismo también. Él va a hablar sobre el tema de cómo poder poner en marcha un proceso de educación para la ciudadanía global. Segundo ponente de hoy es el profesor Rui Márquez, que es el director del Instituto Padre Antonio Vieira de Portugal y de la Academia de Formación de Líderes Ubuntu. Va a explicar un poco qué significa este liderazgo Ubuntu, que no es solamente, como muchos de nosotros sabemos, ¿no? Un software libre de código abierto, sino el Ubuntu tiene sus raíces en la filosofía humanista africana, donde hay esta idea de comunidad como uno de los pilares de la sociedad. Y para terminar, tenemos Jennifer López Ramos, del Movimiento por la Educación Transformadora y la Ciudadanía Global, que también tiene una larga trayectoria y tiene un perfil muy interesante que agrega filosofía, geografía e historia. Es una experta en psicología educativa y tiene una fuerte experiencia también en varios países, no solamente en nuestra región. Jennifer va a centrar su palabra, su presentación fundamentalmente sobre experiencia de propuesta educativa para la transformación social en centro educativo. Entonces, no quiero hablar más, voy a pasar la palabra al profesor Pedro Sáez para su ponencia sobre la transformación de la práctica educativa en la formación del profesorado. Pedro.
Buenas tardes a todas y a todos. La presentación que voy a hacer sobre estas cuestiones es un homenaje a Gianni Rodari, a su gramática de la fantasía. Lo digo por todo lo que se deriva de lo que voy a contaros. Explicar claramente y a buen ritmo cómo educar conscientes ciudadanos para que miren mejor a sus vecinos y cuiden el mundo con sus manos es tarea un tanto complicada. 5 minutos no es tiempo para nada, que es nuestra andadura larga y lenta. Falla siempre si alguno se impacienta. Y si encima hay que embaucar a profesores a semejante propuesta temeraria, en medio de pandemias y furores tan lejos de utopías planetarias, atrapados en pantallas virtuales y con miedo a salir de los portales, resulta más que audaz y alambicado una patata caliente y sin asado. No os daré pues mucho la tabarra, tan solo alguna idea volandera con perfume de tiza y de pizarra, sin consejos infalibles o quimeras, que en un profe los años de experiencia son los progenitores de su ciencia y solo descubrimos que enseñamos cuando aprendemos de lo que observamos. Mi perorata se resume con un cuento, que a lo mejor os resulta motivante, es sobre todo un entretenimiento y no arenga o sermón moralizante, que a menudo las historias peripuestas motivan solo para hacer la siesta. En cambio, las que son más imperfectas nos sacuden de una forma más directa. Había una niña muy espabilada, quería que con ella su papá jugara. De insistir en el empeño no paraba, aunque su padre le ponía mala cara pues estaba cansado y prefería relajarse después de un duro día. Al sillón con firmeza se agarraba, dispuesto a resistir sus andanadas. Sin internet ni demás videocanguros, ¿cómo encontrar la fórmula infalible que me saque pronto de este apuro y me regale un rato sereno y apacible? Quiero jugar, papá, aquí y ahora, insistía la niña, y sin demora. Ya sabéis cómo son esas pilluelas, cuando se empeñan, un dolor de muelas. En este punto, en el diario que hojeaba, encontró el padre la respuesta, la solución al previsible drama, el medio de poder estar de fiesta. Con pantuflas, caldito y en pijama. Un pasatiempo ideó su mente atribulada, que a su hija le durara una semana, si es que daba con el hilo de la trama. Mira, Cecilia, qué dibujo más hermoso. Aquí está el mundo entero, y con detalle. Ciudades, cordilleras, océanos grandiosos, costas, fronteras, carreteras, valles. Lo voy a romper en 1000 pedazos. Tendrás que volver a colocarlos hasta que todo encaje con avío. Tómatelo con calma, que es un lío. Ceci se puso a la tarea entusiasmada. Los 1000 trocitos se llevó a su alcoba. Y el padre, tan contento, respiraba. Por fin, sofá y relax. Qué carambola. Mas pasados 10 minutos del cuarto regresaba. Aquí está, completo el mundo en menos de una hora. ¿Qué más tengo que hacer, papá querido, para que empieces a jugar conmigo? Perplejo quedó el padre. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo has sido capaz de tal hazaña? Era imposible y tú lo has conseguido. ¿Casualidad? ¿Clarividencia? ¿Maña? ¿Cómo lo has hecho, Cecilia? No lo entiendo. Papá, tú no lo has visto. Eres tremendo. Concéntrate, siempre me lo dices. Y tú no ves más allá de tus narices. Ha sido muy sencillo. Me di cuenta que en la página de atrás había una cara de una chica como yo. Le di la vuelta, los ojos, la nariz, nada faltaba. Me he guiado por sus rasgos sonrientes, sus pecas, sus orejas y sus dientes. He compuesto su rostro con cuidado y ¡zas! El mapamundi se ha arreglado. No tengo que deciros cómo acaba esta breve peripecia cotidiana. Cecilia feliz, su padre anonadado, jugando juntos a mirar al otro lado. Dejemos a su aire a la pareja, echemos el telón sobre la escena, pensando un instante en lo ocurrido, para ver si nos sentimos concernidos. Imaginar del revés las apariencias, cuestionar las instrucciones recibidas, trabajar con tesón y con paciencia, con rostros, con colores y con rimas. Globalizar no es sin más otra materia, tampoco es dominar la enciclopedia, es sentir, pensar, dar valor y vida al mundo que está a la vuelta de la esquina. Cuando en mis clases contaba estas historias, mis alumnos me escuchaban siempre atentos y al acabar sus brazos con euforia para preguntar se levantaban prestos.
¿Puedo ir al baño? No he entendido. ¿Es verdad lo que dices? ¿Ha ocurrido? ¿Entra en el examen? Me he perdido. ¿Ya es la hora? Pues hoy no me ha aburrido. Qué angelitos, estos adolescentes, complejos, estafermos, resistentes. Y sin embargo, siempre a su lado y a destajo, pues dan sentido y forma a este trabajo, que no hay tarea más bella y más osada que abrir con ellos todas las ventanas. Muchas gracias. Muchas gracias a Pedro. Bueno, para mí es como me toca el corazón, claramente, siendo yo italiana y Gianni Rodari, que estamos celebrando. Creo que una grande cosa que nos enseñó mucho es que la imaginación siempre tiene que tener un propio espacio, ¿no? En la vida de todas las personas. Vamos a hablar un poco más de eso después. Gracias. Entonces voy a dar las palabras ahora a Rui. Hola, buenas tardes. Es un gran gusto estar acá. Agradecer a la Fundación SIEM la invitación. Muy bien, entonces, perdone mi castellano, no entiendo, soy portugués, intentando hablar un poquito de portuñol con lo mejor que pueda hacer. Y me gustaría en estos 5 minutos presentar un poco nuestra visión para la educación para la ciudadanía global, en lo entorno de Ubuntu, que como Cecilia lo ha dicho, no es mucho más que solo un software libre y bien, es un concepto que nosotros lo trabajamos y que me gustaría mucho compartir. Y para un mundo lleno de fracturas, de polarización, donde hay muchísimos muros y miedos, nosotros nos enfocamos en un trabajo para capacitar jóvenes líderes capaces de unir en lugar de separar, de servir en lugar de esperar ser servido y también en cuidar en lugar de ignorar. Es este nuestro enfoque en la Academia de Líderes Ubuntu, en el trabajo global, que lo hacemos a la escala global, mucho trabajando por una educación para la interdependencia. Y eso lo significa que no ha habido un tiempo de educación para la dependencia y para la obediencia, la sociedad de la era industrial y toda la estructura de educación era para ser muy, muy obediente. Sí ha habido un tiempo de educación para la independencia y para la autonomía, que sigue siendo, claro, un valor muy importante, mas para nuestros días creo que o grande reto para uma cidadania global é trabalhar para educar para a interdependência. E isso o conceito Ubuntu lo ajuda muitíssimo, e Ubuntu lo significa eu sou porque tu eres, só pode ser persona através das outras pessoas. É um conceito africano, muito trabalhado em Sudáfrica, com Nelson Mandela e Desmond Tutu, e que ha sido uma inspiração para a transição pacífica em Sudáfrica do apartheid para a democracia. Nós lo creemos que Ubuntu é uma oferta de África para o mundo e é muito necessário para o século XXI. E por isso também estamos trabalhando para que pueda ser mais claro este conceito. Me relaciono logo existo, não? Não somos só pessoas de razão, do penso, logo existe de Descartes, ou também não só o sinto, logo existe de outros autores de la educação para a inteligência emocional, somos também muitíssimo nossas relações. E isso nos ha inspirado para fazer um trabalho de capacitação para a cidadania global com 3 ideias fortes. Uma é que capacitar e mobilizar os jovens para um liderazgo de serviço, ¿no? Un otro es la ética del cuidado, cuidar de sí mismo, cuidar de la comunidad, de los otros y cuidar del planeta. Y lo tercero es la misión de construir puentes. Lo creemos que nuestros tiempos, nuestro mundo necesita muchísimo la ciudadanía global de hombres y mujeres que puedan construir puentes. Lo hacemos trabajando mucho algunas habilidades socioemocionales, o autoconhecimento, la autoconfianza, la resiliencia, la empatía y los servicios, siempre enfocados en el concepto del liderazgo de servicio. En estas 5 habilidades socioemocionales desarrollamos toda nuestra metodología de inspiración y de movilización de jóvenes líderes. Y, claro, también tenemos muchos modelos de liderazgo de servicio de referencia mundial, como Mandela o Martin Luther King, Malala o Madre Teresa, mas buscamos también siempre ejemplos de líderes de la comunidad local que pueden inspirar a los jóvenes
para un liderazgo de servicio, para la construcción de puentes y para la ética del cuidado. En nuestra abordaje trabajamos muchísimo también la fuerza de las historias de vida de cada uno, porque es en su historia que cada uno puede buscar significado y propósito de vida, y la forma como narramos nuestra historia y como escuchamos la historia unos de los otros es una inspiración y seguro una fuerza para el cambio. Y bien, lo que intentamos en nuestra abordaje es que podamos hacer una construcción de una ciudadanía global baseado en la interdependencia, en la ética del cuidado mutuo, en la construcción de puentes y también en los liderazgos de servicio. Intentamos hacerlo mejor que en diferentes países, lo mejor que podamos, y eso es también muy especial, porque se ha logrado en estos últimos años que esta metodología de la Academia Ubuntu se ha hecho en África, en Latinoamérica, en Europa, en Asia, y lo conecta siempre a los participantes muchísimo, porque toca lo más esencial, lo más central de cada uno de nosotros, que es nuestra humanidad común. Hablamos mucho de una frase de Mandela: somos todos brazos del mismo árbol, somos miembros de una sola familia humana, y para eso, para una ciudadanía global de una sola humanidad, necesitamos tener Ubuntu en nosotros y construir esta visión de conexión que Ubuntu lo permite. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Rui, y bueno, vamos a volver después un poco sobre este tema, pero creo que esta idea, ¿no? Este concepto nebuloso de humanidad común, de unidad, ¿no? La humanidad tú y yo es muy importante. Creo que la experiencia que vivimos en este últimos año y medio, ¿no? Nos ha mostrado la esencialidad, la importancia fundamental de este concepto. Bien, ahora pasamos a Jennifer, y que va a tener una diapos también, que creo vamos ahora a poner. Jennifer va a hablarnos un poco sobre el tema que como ya mencioné, de propuesta educativa, experiencia de propuesta educativa para la transformación social. Y los rasgos, ¿no?, que un centro puede tener en cuenta para que las prácticas que propone sean transformadoras. Jennifer. Pues buenas tardes a todos y todas, y muchas gracias por poder participar y también por poder participar con los otros panelistas que estamos hoy aquí, ¿no? Un poco lo que yo quería comentar y lo que yo quiero compartir es la línea desde la experiencia de varias organizaciones que llevamos años trabajando con los temas de ciudadanía global en conjunto con profesorado y con centros educativos. Y la experiencia pues nos ha ido llevando durante muchos años, ¿no? Y ahora que es un concepto que como que se está poniendo, bueno, siempre ha sido muy necesario, pero que ahora cada vez es como más relevante, más importante, y se está poniendo pues como más de relevancia también en los contextos educativos, ¿no? No significa que los centros educativos y el profesorado no lo haya trabajado desde hace muchísimos años, y nosotros desde las diferentes organizaciones que formamos parte del Movimiento por una Educación Transformadora y la Ciudadanía Global llevamos trabajándolo, ¿no?, desde hace tiempo. Parto de una cosa que antes comentaba Cecilia y que pues en la última conferencia de la UNESCO en mayo, hace nada, una de las cosas que hacía la Declaración de Berlín era volver a reafirmar lo que antes Cecilia comentaba, ¿no?, de que la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial o la ciudadanía global sustentada en la meta 4.7 es la base de la transformación necesaria. Y también es el punto de apoyo para la consecución de los objetivos de justicia, equidad, igualdad, fin de la pobreza, y el trabajo colaborativo y compartido entre todas las personas que también quiere alcanzar la Agenda 2030. Nosotros, pues desde estas organizaciones hemos estado trabajando junto con centros educativos y con el profesorado de estos centros educativos en tres cosas que creemos importantes y que quería compartirlas ahora mismo, ¿no? En un primer momento, estos rasgos
hemos ido trabajando a través de una sistematización de procesos desarrollados en 4 centros educativos, pero que luego se compartió con un montón de profes y de otros centros para validarlo, ¿no? Una serie de rasgos que creemos que un centro educativo puede tener y debe cuidar para que el centro educativo y las prácticas y el trabajo que se hace dentro del centro educativo pueda llegar a ser transformador, ¿no? Y son estos rasgos que nosotros les hemos numerado en 15 y divididos como en 3 grandes bloques, ¿no? Unos rasgos que son más vinculados a los principios, a la misión, a la cultura del centro y que son estos grandes objetivos de la humanidad, ¿no? De lograr la justicia global, de promover los derechos humanos, de la equidad de género y la coeducación, el trabajar la interculturalidad y la inclusión. Uy, no sé si se sigue viendo en mi pantalla. Sí, la participación o el desarrollo sostenible, ¿no? Y también el trabajar eso mucho más desde la cultura del centro y de cómo los centros en nuestra cultura, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de hacer las cosas, estamos promoviendo todas estas acciones, ¿no? Y todos estos rasgos. También desde las claves pedagógicas y metodológicas, como dentro de nuestras aulas y dentro de lo que trabajamos, pues tienen que tener cosas que también Rui nos ha comentado y que también Pedro en su historia también comentaba, ¿no? El tema del aprendizaje socioemocional, que sea significativo, experiencial, que sea crítico, reflexivo, que también promueva que salgamos de las aulas y que hagamos incidencia y acción transformadora y sobre todo también que lo vayamos evaluando para ir transformando otra vez estas claves pedagógicas, más allá del currículum o de contenidos, no del currículum, sino de contenidos concretos, el poder trabajar estas cosas. Y luego, en un tercer bloque de políticas de centro, de planificación y organización, podemos estar hablando de la participación y que nadie participe en el centro. Podemos estar hablando de que es importante trabajar la coeducación y no cuidar los espacios, la participación de chicos y chicas, la participación en los espacios y en los lugares, el cuidar qué textos o qué experiencias queremos que vivan los jóvenes. Es decir, tenemos que tener en cuenta en la planificación y la organización y también abrir ese centro hacia afuera y trabajar con el entorno y en la red, ¿no? Con los centros educativos y profesorado estuvimos reflexionando y muchos de los centros están intentando a través de procesos de diagnóstico y de planes de mejora ir viendo cómo ir aterrizando estos rasgos en sus centros educativos. Pero hay una cosa más que también hemos estado desarrollando a lo largo de este curso en pandemia y ha sido una investigación junto con la Universidad de Santiago de Compostela, viendo cuáles son las claves que los centros educativos o las claves de centros educativos que están implantando metodologías y están implantando procesos de ciudadanía global, cuáles son las claves para que eso se logre. Y también hemos estado trabajando en esta investigación los temas de la presencia en el currículum y en la formación docente inicial y permanente, ¿no? Para ver qué podemos hacer y cómo podemos trabajar como centros educativos, como profesorado, como organizaciones, como sociedad civil para que esto se impulse. Simplemente me voy a quedar con algunas conclusiones, sobre todo de la parte de centros educativos y claves que hemos visto como muy importantes para que se pueda llevar a cabo procesos de ciudadanía global en los centros educativos. He dejado estas 7, estamos trabajando un poco las conclusiones y validándolo con diferentes grupos, pero por un lado el tema del liderazgo por parte de los equipos directivos, la importancia que tiene de las personas que forman parte del equipo directivo de impulsar procesos, de querer transformar y de querer cambiar y de creer que esto es posible y es importante y necesario, ¿no? También hemos visto ese perfil de profesorado comprometido, creativo, imaginativo, que evidentemente solo puede hacerse desde la experiencia y ahí vemos muy importante todos los temas y procesos de formación inicial del profesorado, ¿no? De cómo queremos que ese profesorado o esas personas luego vayan al aula, ¿no? Queremos que trabajan desde la propia experiencia, desde el propio contacto con la realidad o solo desde los contenidos y la manera más memorística, ¿no? Un tercer punto que me parece muy importante, que tiene que ver también con lo que Rui nos compartía, es el empoderamiento y la participación del alumnado. No es posible trabajar todo esto. Queremos que haya sociedades comprometidas, que personas comprometidas y en el alumnado, cuando se están en procesos de formación,
los estudiantes y las estudiantes no tienen momentos de empoderarse, de participar, de decir su palabra, de construir alternativas, de construir decisiones, imaginar cosas, es imposible. Y de trabajar desde esas perspectivas de cuidado y de cercanía hacia otros. Ayer también en un foro que estaban hablando de estudiantes que había abierto el Ministerio de Educación, esta era una de las claves que decían los estudiantes y las estudiantes que participaban, y decían que, claro, ellos y ellas habían participado porque asociaciones o porque se habían metido que no fuera del espacio escolar y del espacio educativo. No puede ser porque ellos y ellas también decían que tenía que estar para todos y todas las personas que estaban en formación y para todo el alumnado. Luego también es trabajar metodologías que vayan desde el contexto y lleguen al contexto. Una de las cosas que nos está ocurriendo es que si no ponemos qué está pasando con la pandemia, qué está ocurriendo con el vecino de al lado, qué está sucediendo y que mis aprendizajes en el centro educativo vayan desde ahí para que esos aprendizajes tengan sentido y vuelvan a ese contexto, no logramos nada con la ciudadanía, no logramos esa educación para la ciudadanía global. Luego los temas de relación y colaboración con otras personas, con otras organizaciones, abierto siempre el centro hacia afuera, hacia lo que están haciendo otras asociaciones del barrio. Otra cosa que también estaban compartiendo los compañeros de ponencia, ¿no? Educar desde la sensibilidad, desde el cuidado y desde el encuentro, ¿no? Estas pedagogías del cuidado, las pedagogías del encuentro horizontal, diverso, comprometido, con miradas locales y globales. Y luego que todo impregne al centro educativo. No se puede hacer solo en tutorías o en las palas escolares, sino que tiene que impregnar de verdad este sentido. Y simplemente una clave que también estábamos viendo últimamente es que tenemos que ser agentes educativos transformadores, no solo porque implementemos en las aulas y hagamos propuestas pedagógicas, esto mucho desde la educación popular que nos lo cuentan, ¿no? Procesos educativos con principios y métodos coherentes, sino también que tienen que ser propuestas éticas desde una visión de la persona y de la sociedad y propuestas políticas. Es decir, que tenemos que comprometernos con el bien común y orientarnos a esto y hacer incidencia para que las políticas educativas, para que todo pues vaya en esa línea. Y en este sentido, por eso también una invitación a formar parte de movimientos como el que estamos promoviendo nosotros, que haga incidencia, que haga participación y que pueda comprometer a toda la comunidad educativa, centros, profesorado, alumnado y familias en esa transformación necesaria. Muchas gracias, Jennifer. Creo que tú nos has dado verdaderamente una mirada muy, muy comprensiva de tu iniciativa. Y bueno, claro, sabemos que la escuela y los centros educativos, ¿no? Son uno de los primeros intermediarios entre el niño y el Estado. Ponémoslo así, para formar esta opinión de los estudiantes sobre los derechos humanos, la justicia, la democracia, ¿no? Y creo que tú nos has mostrado cuánto sea fundamental que las escuelas que los centros educativos, no solo la escuela, den el ejemplo, ¿no? Y equipen a los estudiantes con los conocimientos, las actitudes necesarias para fomentar esta sociedad más justa, pacífica y democrática. Bueno, muchas gracias. Entonces quiero quizá reiniciar como una conversación, repartiendo quizá por Pedro, que con su inicio muy interesante con Gianni Rodari, ¿no? Con esta cuenta de odas, que es un poco lo que él decía, ¿no? Siempre nos das las claves para entrar en la realidad por nuevas rutas, para ayudar a los niños a conocer, ¿no? A comprender el mundo. Entonces quería saber de tu experiencia, larga experiencia con el profesorado, en formación de profesorado, ¿no? ¿Cuáles son, tú crees, los principales retos para que esta educación transformadora, ¿no? Pueda ocupar un lugar central, en general, en la formación del profesorado? Porque todavía tenemos desafíos en eso. ¿Qué piensas? Yo creo que la clave fundamental es el paso de la pedagogía a la didáctica. Es decir, los profesores en el ámbito de la educación reglada, sobre todo, ¿no? Que es el ámbito, digamos, uno de los primeros en los que
todos estos temas vengan de organizaciones no gubernamentales, de movimientos sociales o de iniciativas de los propios gobiernos, estos temas aparecen en el aula. El aula es una herramienta privilegiada para generar estos procesos, pero muchas veces estos procesos se limitan al discurso, es decir, el colegio o el centro educativo proclama en su proyecto educativo que va a educar para la paz y, bueno, pues perfecto, ¿quién no va a estar de acuerdo? Hay un consenso generalizado que ahora mismo, a lo mejor en la época del imperialismo, a finales del 19, principios del 20, había que educar para la guerra o había que educar para la superioridad de los occidentales frente al colonialismo, todo eso estaba claro, pero ahora no es políticamente correcto, ni mucho menos. Otros temas son más discutibles, pero estos no. Sin embargo, cuando esto se transforma en un proceso sistemático de enseñanza y aprendizaje, es cuando el profesor en el aula tiene que empezar a enseñar a pensar. Pero claro, el problema no es enseñar a pensar. Yo lo puedo tener relativamente fácil. Voy a poner un ejemplo muy claro. Yo puedo tener como profesor de historia relativamente, porque tengo muchas herramientas en el aula para poder enseñar a los alumnos que hay otra historia que se puede contar, que hay otra historia que se puede pensar. El problema es cuando ese alumno va con sus padres al supermercado y pone en marcha unas prácticas, por ejemplo, de consumo, que ponen en evidencia o que, digamos, se contradice con un proyecto global de ciudadanía global, yo tengo que, como profesor, enseñar a mi alumno no solo a pensar de manera diferente, sino a que eso se pueda aplicar, no únicamente al ámbito del examen. Mis alumnos saben que a mí no me gusta la guerra y lo ponen en el examen, la guerra es mala, la paz es buena y ¿con eso qué consigo? Pues muy poco. Desde el punto de vista, porque ya sabéis que los alumnos son expertos supervivientes y entonces si tú eres el profesor global y solidario, pues te dan toda la globalidad y toda la solidaridad que quieran. Ellos están acostumbrados a hacerlo, lo viven a diario en su música, en su ropa, en sus formas de... Viven la globalidad, no tienen ningún problema en aceptarla. El problema es cuando esa globalidad se convierte en un pensamiento que te lleva a tomar una serie de decisiones. Es decir, el problema no es Ana en la clase, el problema es mi alumna Ana en el supermercado, o el problema es mi alumna Ana en la realidad que le toca vivir, ¿no? Ese yo creo que es el principal desafío, pasar del discurso a la práctica. Y ahí es donde yo creo, lo podemos ver después, que el componente cultural es fundamental. O sea, más que el componente cognoscitivo, el componente, por decirlo de alguna manera, el componente informativo, el componente de información, poseer información sobre realidades, más que ese problema o esa cuestión, la clave está en el contenido cultural y dentro de ese contenido cultural toda la dimensión de la imaginación, la creación, el arte, etcétera, etcétera, sobre el que después, si queréis, podemos hablar. Bien, muchas gracias, Pedro. Quizá después tú podría dar un poco más de detalles sobre tu práctica en ese sentido. Bien, quizá podemos volver a Rui. Bueno, con esta experiencia, ¿no?, de la Academia de Liderazgo Ubuntu, usted trabaja muchísimo con jóvenes, quizá sería interesante tener tu opinión sobre cuál podría ser el rol de los jóvenes mismos, ¿no?, en promover prácticas prometedoras, prácticas que deberían mantenerse o reproducirse a escala en el futuro. Usted tiene una experiencia con un grupo de jóvenes y quizá cómo poder asegurar que hay una reproducción en eso. Y como tú me mencionaste mucho la dimensión del socioemocional, ¿no?, como dimensión fundamental, y sabemos que la educación para la ciudadanía mundial requiere un aprendizaje a 3 niveles, ¿no?, el cognitivo, entonces los conocimientos, las habilidades de pensamiento necesarias, ¿no?, para entender mejor el mundo y toda su complejidad, el socioemocional, fundamental, que son habilidades que nos permiten a vivir con los demás, ¿no?, y con la naturaleza, y la parte más comportamental, ¿no? Entonces, la capacidad de aplicar los valores de esa educación, de esta ciudadanía, y participar en la manera responsable en la sociedad. Entonces, otra pregunta sería, ¿cómo crees que se pueden desarrollar estrategias
informada por la evidencia, ustedes tienen esta evidencia, ¿no? Que abordan métodos eficaces para promover el aprendizaje socioemocional a larga escala. Muchísimas gracias, Cecilia. Bien, lo estamos intentando trabajar para este desarrollo en los últimos años de una metodología que pueda ser aplicada y desarrollada en contextos muy diferentes de diversidad cultural, religiosa, lingüística, y lo creo que estamos logrando con la metodología Ubuntu. Trabajando en una dimensión las habilidades socioemocionales, claro, el autoconocimiento, la autoconfianza, la resiliencia, la empatía y los sentidos de servicio, para empoderar a los jóvenes. Tú lo has dicho y lo creo que es esencial para todos nosotros, y Jennifer y Pedro también lo han mencionado, que los jóvenes no son solo el futuro de la humanidad, son ya el presente. Y bien, su compromiso, su trabajo, su búsqueda de sentido y propósito para sus vidas tiene ya un impacto. Y lo gustaría de buscar dos dimensiones muy, muy importantes. Los jóvenes y para la ciudadanía global necesitamos buscar ese sentido de conexión, de sentir que nosotros seguimos juntos para el futuro, y el futuro y lo que hagamos ahora tiene un impacto en el futuro para todos nosotros. No más lo podremos pensar que un problema de salud de algunos en China es solo un problema de los chinos. Cada vez más nuestra realidad conectada, interdependiente, es un reto para los jóvenes poder actuar en esta comprensión, que hacemos parte no solo de una misma familia humana, mas también vivimos en una pequeña aldea, un poblado muy chiquitito. La Tierra es de verdad muy pequeña y muy conectada. Mas también lo trabajamos mucho la dimensión de la esperanza. ¿Por qué? Porque bien, nuestros tiempos son muy marcados también por el miedo, por todo un estrés mediático, por toda una dimensión que algunas veces tiene una narrativa de catástrofe, de lo que se está ahí pasando es lo terrible de una situación sin futuro. Y lo creo que necesitamos trabajar con nuestros jóvenes en los colegios, en las escuelas, en la sociedad, para buscar esperanza en el futuro, porque solo los que tienen esperanza logran construir un futuro mejor, porque los que pierden toda la esperanza es como vivir en el infierno, ¿no? Porque no tener esperanza en el futuro significa una situación impensable para una persona. Y por eso con Ubuntu, Ubuntu tiene ya participantes de 58 países diferentes. Se ha logrado que pueda ser una meta plataforma onde jóvenes de diferentes pertenencias religiosas, culturales, lingüísticas, se pueden encontrar, conectar y sin cambiar lo que son, siguen siendo lo que son, creyentes, no creyentes, de una cultura occidental o de una cultura africana u otra, pueden además sumar en su identidad una pertenencia de ciudadanía global. Y por eso la conexión con los temas de hoy. Y lo creo que necesitamos todos buscar soluciones metodológicas, de estrategias pedagógicas y de formas de lo hacer. La educación no formal, lo creo, puede ayudar muchísimo. La conexión, las puentes también entre la educación formal y la educación no formal puede ser un gran reto. Acá en Portugal, por ejemplo, estamos ahora preparando para el próximo año lectivo, con el apoyo de nuestro Ministerio de Educación, que todas las escuelas pueden desarrollar el programa de las academias Ubuntu. Y eso lo significa un gran impacto sistémico. Y lo creo que necesitamos buscar soluciones diversas, múltiples, que pueden proporcionar a las escuelas y a los jóvenes inspiración para un futuro mejor, que pueda empezar en ellos propios y en un trabajo conectivo generador de esperanza. Muchas gracias, Rui. Muy interesante. Bueno, congratulaciones para el amplio, ¿no?
grupo de países que con los cuales ya están trabajando. Interesante esta, bueno, la idea de Portugal, ¿no? De abordar este abordaje sistémico e integrar eso en las escuelas. Creo que sería interesante ver cómo esto va a evolver. Bueno, Jennifer, volviendo un poco a tu presentación, que ya nos ha mostrado cómo tú ves en el sistema, ¿no? Cómo tú abordas este tema de ciudadanía mundial y de transformación a nivel del sistema de aula y de lo que está afuera, si uno quiere, y de la atención que ustedes están dando a los jóvenes. Interesante porque, bueno, todos ustedes hablaron mucho, ¿no? Del empoderamiento de los jóvenes y recién en 2019 hay esta encuesta del barómetro WISE sobre la educación que nos mostró que efectivamente los jóvenes quieren participar, pero muchas veces no se sienten empoderados, ¿no? Esta era una encuesta que consultó como más o menos 9.500 jóvenes en 20 países de varias regiones. El 85% de los jóvenes encuestados expresaron su preocupación por los desafíos mundiales, claro, que afectan a su futuro, y se sienten responsables de abordarlos. Sin embargo, menos de la mitad de estos jóvenes adultos se sienten capacitados para comprender los grandes problemas de la sociedad y para actuar y encontrar soluciones a este problema. Y creo que la mitad es muy poco, efectivamente. Entonces, esto nos muestra, ¿no?, el reto que tenemos en trabajar con los jóvenes. Y claro, de la necesidad de cómo poder co-construir este cambio que queremos ver. Entonces, pensando a tu experiencia, que es muy interesante y muy estructurada, ¿cuáles piensa que son cuáles serían recomendaciones, ¿no?, para darnos, para que este tipo de experiencia de educación transformadora pueda ocupar un lugar central a nivel de política pública? Entonces, ampliar esta escala. ¿Qué recomendarías tú? Bueno, creo que ya han comentado varias cosas Pedro y Rui en las dos intervenciones que han hecho anteriormente. Creo que por un lado el tema de que todo tiene que ser mucho más experiencial y en las escuelas tenemos que meter la experiencia y no podemos obviar que el contexto tiene determinadas cosas y como decía Pedro, yo no puedo obviar que mi alumno o mi alumna va a ir al supermercado y va a comprar y eso tiene que estar en el aula. No puedo hablar en teorías sobre el consumo responsable si luego no entro en cuál es mi práctica, en posicionar o en trabajar. Todo el tema de vivir, de experienciar las cosas, es una cosa que no se está haciendo en las aulas ni en las escuelas, ¿no? El tema de cómo participo si nadie me enseña a participar. Ya digo que ayer también los estudiantes comentaban esto, ¿no? Si llegan al aula, todo está muy estructurado, no me ayudan a pensar, no me ayudan a conectarme con lo que está pasando. Las experiencias de muchos centros educativos que sí están logrando cambios, están logrando que el alumnado transforme y se conecte con la realidad. Por un lado, son escuelas que se abren al barrio, que se abren a la sociedad que tienen en el entorno, que conectan con las asociaciones, que conectan con las problemáticas que hay ahí y también que son capaces de conectar eso también con lo global, ¿no? Que son capaces de abrirse a pensar. Ahora mismo se está dando, por ejemplo, pues miles de talleres sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Les sabremos. Pero ¿qué hacemos para ellos, no? Habrá que conectarlo con las asignaturas, con proyectos, con experiencias vitales que no se están trabajando en los centros. Una de las cosas que decía Rui creo que es muy potente. La conexión de la educación formal y la no formal es necesaria e importante. La conexión del aula formal y de la dinamización comunitaria, del barrio, de salir, es muy importante. Hay metodologías que ahora se están utilizando también desde la escuela que creo que es potente. Y hay otra cosa que decía Pedro también, es que el profesorado tiene que conectarse también. Y esta es, claro, el problema viene de cómo nos conectamos. Nosotros estamos intentando potenciar también de que desde la educación inicial, si no participan, si no tienen conexiones con el voluntariado, si no son voluntarios, si no conocen la realidad del barrio, si no han hecho diagnósticos y no se han puesto a buscar alternativas, es muy difícil que eso luego
lo lleven al aula, ¿no? Creo que ahí hay un trabajo con el profesorado, de alianzas con otras organizaciones que no son el entorno formal y de la práctica y la experiencia. Creo que son tres claves. Claro, Jennifer, muchas gracias. Además que, bueno, una cosa, quiero invitar a los asistentes, si tienen preguntas, que podemos pasar los últimos 10, 15 minutos. Si hay preguntas para los ponentes, por favor. Y no olvidar el cuestionario. Y no, estaba pensando bueno, a este tema del puente, ¿no? Entre el formal y no formal, que me hace pensar a este principio de aprendizaje a lo largo de la vida, claramente, que por la primera vez este es un principio fundante de esta agenda de desarrollo, ¿no? Sostenible. Y creo que la crisis que vivimos nos ha dado la demostración una vez más de la importancia, ¿no? de este principio, de la importancia del aprendizaje intergeneracional, que es lo que hemos vivido en este periodo. Y aunque creo que sea triste, yo encuentro que no se sigue un poco olvidando la importancia, ¿no? de esta parte más no formal y de la importancia de incluir este principio de aprendizaje a lo largo de la vida. Cuando se trata también de educación para la ciudadanía mundial, se considera mucho el nivel claramente del formal, de los estudiantes, de los jóvenes en la escuela, ¿no? Pero hay adultos y jóvenes adultos, porque ahora, además de educación de adultos, se enfoca muchísimo sobre jóvenes, que son los que están fuera del sistema, y que son jóvenes en edad de votar, tienen, ¿no? Jóvenes que inician una nueva familia, jóvenes familias que tienen niños, etcétera. Entonces, es un grupo de personas que requieren mucha más atención de lo que nosotros estamos dando a nivel de política también, creo. Hay Sí, Pedro, por favor. No, que apuntando lo que decía Jennifer, y lo comentaba hoy también a propósito de la participación, y retomando un poco todo el tema de la cultura de la participación, es que es algo fundamental, porque han pasado, yo creo que en las últimas generaciones han pasado dos procesos, ¿no? La generación en la que yo me eduqué como niño, finales de la dictadura, principios de la democracia en España, era una generación que ansiaba participar. Cuando un profesor te daba la palabra en clase, es decir, estábamos culturalmente acostumbrados en las asambleas de la universidad, en los movimientos parroquiales, en el ámbito general. Era muy difícil encontrar un compañero tuyo de clase o compañera que no participara en algo, es decir, que no se moviera en ese ámbito de la educación no formal. Lo formal, incluso la educación formal se reservaba únicamente para los conocimientos. Es decir, ¿dónde te realizas tú? Pues en los ámbitos en los que te permite realizar desde los equipos deportivos, pasando por, repito, los movimientos parroquiales. Todo eso ha desaparecido. Ha habido entre el surgimiento de los movimientos y las organizaciones no gubernamentales y esto otro, ha habido un vacío. Y ese vacío lo han rellenado pues, las instancias virtuales de participación. Ahora muchos jóvenes se piensan que participar es votar a tu cantante favorito en un determinado programa de televisión, o como en ese programa que hacía poco emitió una emisora de radio, ¿no? Pues queremos oír, queremos ser su voz, tiene 30 segundos para decirnos lo que le pasa. Claro, la participación, estamos confundiendo lo que significa participar y estamos creando unos universos ficticios muy poderosos. Y ahí es donde la escuela tiene un papel, repito, cultural fundamental. Y termino con otro ejemplo. Cuando mis alumnos me preguntan ¿por qué conmigo ven Tiempos modernos de Chaplin, que es una película en blanco y negro, muda y del año 36, yo siempre les digo lo mismo, porque si no lo veis conmigo no lo vais a ver con nadie. Vais a la gran superficie con un comercial y os va a enseñar esta película, os va a enseñar a pensar, os va a enseñar a... No, vais a la televisión y va a ver... No, hay cosas que la escuela tiene que hacer, que la escuela, entendiendo por escuela lo que estamos hablando, ¿no? Todo ese mundo de la educación formal y no formal integrado, es decir, hay cosas que todavía la escuela tiene, y en ese sentido yo hago autocrítica, en ese sentido la escuela a veces ha renunciado a muchas cosas que antes se hacían en la escuela porque no había otras instancias para poder hacer y que ahora parece que como de esto ya se encarga el mundo del ordenador o el mundo de los videojuegos o el mundo de las redes sociales, parece que no hace falta.
cuando tenemos que recuperar un componente fundamental que antes existía en las escuelas y en otras instancias educativas y ahora no. En ese sentido, a mí me parece fundamental recuperar un tipo de participación a la que hay que educar, porque ahora hay que educarla en el ámbito de la escuela. Por eso muchos compañeros míos tienen cada vez más dificultades para que los alumnos, para diseñar procesos de participación, porque no están habituados. Había una falsa expectativa sobre lo que es la cultura de la participación. Por eso me parece fundamental insistir en esto. Muchas gracias, Pedro. Está muy interesante. Tenemos una pregunta que dice, un momentito, ¿cómo transformar en una misma dirección realidades tan disímiles? La dirección que estamos intentando, ¿no? Esta transformación que estamos intentando de lograr. No sé, quizá Rui, con tu experiencia tan amplia del mundo, podría intentar de dar una respuesta. Bien, ese es un tema muy interesante, ¿no? Porque yo sigo creyendo que lo gran reto es lograr la unidad en la diversidad. No lo tenemos que cambiar todos en la misma dirección. Tenemos sí que tener una capacidad de construir cohesión, y eso lo significa la capacidad de diálogo, de respeto mutuo, de entender empáticamente al otro y respetar su identidad, mas buscar también puentes. Por eso Ubuntu es el territorio de puentes, siempre hablando de puentes, ¿no? Y lo creo que necesitamos seguir muy atentos a todas las voces y todos los movimientos, por ejemplo, populistas, que intentan buscar soluciones de uniformización, soluciones que nos obligan a todos a hacer lo mismo. Y siempre que lo buscan esas voces, lo piensan que van a transformar los otros en lo que creen que es bueno, su modelo, ¿no? Y lo creo que lo gran reto es, y necesitamos reforzar este concepto, la unidad en la diversidad. La cohesión que es tanto más fuerte cuanto más logramos el diálogo entre diferentes perspectivas, diferentes realidades. Para nosotros este es un tema que es muy pacífico, no tiene gran dificultad, mas para nuestro tiempo en el mundo sigue siendo un gran tema, porque todo el tema del choque de civilizaciones, todo el tema de hablaba en mi presentación inicial del miedo, porque toda la industria del miedo lo va a poner las personas en un registro defensivo en que el otro es una amenaza para mí. Y si el otro es diferente y yo no lo conozco, la amenaza es más grande, ¿no? Y por eso todo lo que podemos hacer para aproximar las personas, para crear la cultura de conexión, de encuentro, como dice el Papa Francisco, me parece genial. Y nosotros con Ubuntu, cuando hablamos yo soy porque tú eres, yo solo soy persona a través de las otras personas, lo creamos un concepto que somos personas incompletas. Necesitamos del otro para ser persona a 100%. Sigue siendo, creo, lo gran reto para el futuro, la unidad y la diversidad, y mirarnos como personas incompletas que necesitan de los otros para atingir la completud. Claro. Claro, no, gracias, Rui. Entonces, ustedes estaban hablando de lo que es la pedagogía del cuidado, ¿no? Y se habla mucho ahora de pedagogía de la esperanza también, claramente, ¿no? En lugar de este miedo. Bueno, hemos visto los daños también, el fuerte aumento en todo lo que es el discurso de odio en estos tiempos recientes. Además, que esto va a ser un gran desafío, creo, andando adelante. Yo diría, tengo otra pregunta para Jennifer en particular. Si Jennifer podría concretar un poco más, brevemente, cómo están trabajando los centros piloto, de la manera más concreta posible. Tenemos pocos minutos. Sí, yo no sé si son centros piloto, llevan años trabajando y lo que están haciendo ahora es concretar y sistematizar el trabajo. Una de las cosas que han hecho estos centros ha sido sistematizar, porque hay cosas que ya se vienen haciendo. El problema es que están
desconectadas, poco conexionadas. Hay profesorado que en los centros educativos está haciendo apuestas, pero no están conectadas. Y eso es una de las cosas que han hecho los centros. Es decir, venga, pongámonos, conectemos qué queremos, qué tipo de alumno, qué tipo de perfil queremos, a dónde queremos llevarle y a partir de ahí trabajar. En ese sentido, y ese trabajo tiene que ver con luego comenzar por donde uno vea más fácil y más sencillo. También hablamos mucho de hacer el cubo, que es como un cubo de Rubik, ¿no? Tú quieres montar una cara y se van montando las otras, ¿no? Por ejemplo, en concreto el de Valencia, sé que empezaron trabajando con una metodología muy similar con jóvenes, aparte, y los jóvenes han sido los que han movido al profesorado a que participaran. Ellos empezaron a hacer algo que el colegio promovió, que un par de profes empezaron a promover, de trabajar aparte del aula y ahora han movido un montón de cosas en el centro educativo, de conexión con el barrio, de hacer voluntariado con el barrio. Están en un lugar un poco más complejo, más complicado. Bueno, creo que la cuestión es saber lo que estamos haciendo, conectarlo y decir hacia dónde queremos ir y comenzar, ¿no? Hay experiencias muy diversas de los centros. Muchas gracias. Bueno, creo que no veo otras preguntas por el momento, más como un comentario general a la necesidad de fomentar un nuevo renacimiento. No, habría que fomentar un nuevo renacimiento de una pedagogía global e incluso cosmopolita, implicando a toda la sociedad. Esta es una pregunta. Habría que pensar la responsabilidad social y el impacto de la educación, que la educación tiene en la vida de las personas. Bueno, esto es un poco un comentario. La última pregunta, antes de cerrar, que acabo de recibir. El aprendizaje-servicio, el voluntariado, también desarrollan la solidaridad y la cohesión social. ¿Deberían ser prácticas imprescindibles para llegar a obtener un título de escolaridad obligatoria? ¿Deberían incluirse en las nuevas leyes de educación? ¿Quién quiere tomar esta pregunta? La última. Yo tengo una experiencia. A mí me parece fundamental la cultura del voluntariado en el ámbito de la escuela, no únicamente como aprendizaje-servicio, es un aspecto. En otros muchos aspectos de la vida, ahora mismo el sustento de una cultura, antes Rui lo ha planteado muy bien, la idea de que tenemos que construir culturas de carácter comunitario, es decir, no basta hablar de una cultura cosmopolita de carácter global, no, porque el peligro de la pedagogía de un movimiento como el populismo es esa, es la uniformidad. Las comunidades, la creación de una pedagogía comunitaria es complicado porque, claro, las comunidades se gestionan desde la diversidad. La comunidad es lo que nos une porque nos hace diversos. Y dentro de ese proceso es fundamental el voluntariado. El voluntariado en el ámbito escolar como creación de una cultura. Es decir, si tú durante 25 años has trabajado, por ejemplo, en la creación de un grupo de teatro en tu centro, por ese centro han pasado cientos de alumnos que han trabajado de forma cooperativa, que han construido ellos se han expresado de forma creativa, han desarrollado un montón de habilidades y al mismo tiempo de conocimientos, eso cambia la vida del centro. Todos esos procesos son fundamentales y ahí es donde tiene sentido el aprendizaje-servicio, ¿no? El momento en el que, por ejemplo, este grupo de teatro se plantee, pues vamos a hacer un trabajo que tiene que ver con obras de teatro para colegios donde hay alumnos con dificultades y con necesidades educativas especiales. Y entonces va surgiendo, yo siempre termino con esto, el primer grupo al que yo di clase, yo con ese grupo hice teatro hace ya casi 40 años. Ese grupo sigue en Madrid, en Hortaleza, la comunidad, la Asociación El Olivar, trabajando con menores inmigrantes en situación de riesgo. Y yo con ellos no trabajé a los menores, porque ni siquiera había en ese momento menores inmigrantes en situación de riesgo. Yo hice teatro. Y en ese teatro y en esa obra de teatro hay una frase en una de las obras en las que yo monté que decía que solo quien es capaz de ver la belleza del mundo es capaz de indignarse ante lo insoportable de su dolor. Y esa frase fue la que transformó la vida de mis alumnos, que siguen trabajando muchísimos años después en todos esos proyectos sociales. Es fundamental, por lo tanto, generar esa cultura, insisto en ello.
Muchas gracias, Pedro. Tú me hace pensar con esta idea de la contribución, de la importancia de la belleza, ¿no? Que te da la capacidad de indignarte, ¿no? Me hace pensar a muchas de las personas más potentes en la lucha contra la mafia en el sur de mi país, justamente para los jóvenes, ¿no? La necesidad de vivir en un ambiente de belleza que te da esta capacidad. Bueno, me gustaría seguir mucho más con ustedes, pero tenemos que terminar acá este webinar. Entonces yo quiero agradecer muchísimo a Pedro, a Rui y a Jennifer, y esperamos de poder juntarnos nuevamente muy pronto. Creo que los mensajes, bueno, escuchamos muchos mensajes e ideas concretas también, para avanzar, ¿no? En nuestro trabajo sobre la educación transformadora. Imagino que todos los asistentes apreciaron mucho su palabra, su experiencia. Y creo que podemos confirmar que la educación para la ciudadanía global al final es la educación transformadora. Es una oportunidad para repensar y proponer métodos de enseñanza que al final promueven lo que es el compromiso democrático y pacífico y que pongan en tela de juicio todo lo que son las prácticas no excluyentes, racismo y sexismo que seguimos viviendo. Entonces, con esa palabra quiero cerrar y quiero solamente mencionar que los próximos webinars serán el lunes, el 12 de julio, sobre propuesta de educación no formal, que creo va a conectarse un poco a la conversación que tuvimos hoy, estos puentes entre el formal y el no formal. Y el miércoles, el 14 de julio, que estará dedicado a las conclusiones del ciclo de conversaciones sobre ciudadanía global que hemos tenido a lo largo de este curso. Entonces, agradezco nuevamente a la Fundación SM para esta oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.